Bien, buenos días a todos. Eh, Son y cuatro. Bueno, en un minuto comenzamos. Mientras tanto, voy a comenzar a compartir. Avísenme si ven mi pantalla. ¿La ven? Sí, profe. Sí, se ve, Bien, profe. perfecto. Yo creo que esto lo podemos maximizar así. Bien, si les parece, sin más dilación, vamos a comenzar. Buen día. Eh, bueno, esto es una continuación de la primera clase que tuvimos sobre una amable introducción a la programación, que es un poco unos conocimientos necesarios como para que sea un poco más sencillo, si se quiere, manejar la aplicación Google Earth Engine, que es un poco el objetivo que nos propusimos este año en la cátedra. Es la primera vez que lo hacemos, como les dije, así que bueno, tenemos ahí objetivos un poco conservadores todavía porque va a ser la primera vez, pero como ya lo charlamos, consideramos que es necesario que comiencen a- a usar este programa, que es necesario que lo conozcan. Quizás no sabemos en qué profundidad logren manejarlo, eh, pero sí es necesario que al menos lo conozcan y algunos rudimentos básicos puedan adquirir eh, al finalizar el dictado de esta asignatura. Eh, Como les había comentado, este material lo estamos elaborando continuamente con el equipo de la cátedra, así que, bueno, no está terminado, eh, pero nos sirve de guía como para hilvanar un poco las ideas, ¿sí? Ya saben que esto es un poco abstracto porque tiene que ver con otro campo, con otra ciencia que no es la carrera que están estudiando, pero bueno, consideramos que es necesario. Así que, bueno, estamos preparando esta guía. Es una guía muy adaptada a alguien que no proviene del campo de la informática. Así que, bueno, ponemos el mejor esfuerzo y el mayor esmero en lograr algo que sea entendible. Quizás no tiene el objetivo de ser un manual, un tratado, nada de eso, simplemente una guía para ustedes, para que se les haga más sencillo comprender esos conceptos de la informática que a veces son abstractos y son lejanos porque, bueno, porque no estudiamos eso, simplemente. Como siempre les digo, la clase está para eso, para preguntar, para pedir explicaciones, ¿sí? Para que charlemos. No tiene sentido que solamente exponga yo, así que los animo a que pregunten, no tengan miedo, o sea, no pasa nada, la clase está para eso. Así que bueno, ya saben, me interrumpen que no hay ningún tipo de inconveniente. Bueno, esta primera parte ya las habíamos visto, sí, es un poco darle sentido a algunas cosas que automáticamente hacemos todos los días, como prender la computadora, pero bueno, detrás de ese prender la computadora y abrir un programa, veníamos charlando de que ocurren cosas como que nunca nos detenemos a pensar, obviamente, como para abrir un programa o cerrar una ventana, hacemos un clic y detrás de ese clic siempre se está ejecutando una línea de código. Esas líneas de código son las que escriben los programadores o desarrolladores. Eh, Más o menos habíamos quedado por acá. ¿Se acuerdan del algoritmo del mate? ¿Se acuerdan?
Y que cada Sí, uno profe. hizo diferente. Sí, bueno. Acá en el manual va a quedar algo más vinculado con nosotros. Es el algoritmo del mapa, ¿sí? ¿Cómo hacemos un mapa? Bueno, yo les preparé este algoritmo, que es más o menos lo que yo tengo en la cabeza, que es lo que hago cuando preparo un mapa, ¿sí? De hecho, ya puse el nombre de un programa, hay gente que no lo pone. Bueno, cada uno tiene, digamos, una forma de preparar un mapa. Les pongo este ejemplo para que vean lo cercano que es el concepto de algoritmo a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida profesional. Simplemente no somos conscientes, pero detrás de hacer un mapa hay un algoritmo. Hay un algoritmo que está corriendo en otra computadora, que es nuestra cabeza, y que ya nos ordena y nos guía los pasos necesarios para resolver ese problema que para nosotros es hacer un mapa. Acuérdense que la palabra problema no tenemos que asociarlo como algo, no es una connotación negativa, simplemente es una cuestión, una situación, algo por resolver. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ese algoritmo, que es bastante común en la vida de los seres humanos, es lo que aprovecharon los informáticos y haciendo analogía, ¿no? A resolver un problema en la vida, porque pónganse a pensar que el algoritmo es previo a la computación, no es que los algoritmos empezaron con la computación. De hecho, los algoritmos en realidad provienen de la matemática, ¿sí? Es una rama de la matemática, la algoritmia, y que simplemente eran los pasos como para, que también lo charlamos la clase pasada, los pasos para resolver una división, ¿sí? Es famoso el algoritmo de la división porque hay varios, ¿sí? Entonces, lo que hicieron los informáticos fue tomar ese concepto de algoritmo, y es algo que lo tiene bastante internalizado el ser humano, y lo llevaron, bueno, a su campo, a la informática, y crearon algoritmos para realizar tareas de las más variadas, de todas las que hacemos en la computadora, ¿sí? Como editar un video, crear un logo, hacer un mapa, escribir un paper, hacer una presentación en PPT. Bueno, para todas esas cuestiones ellos fueron creando algoritmos y esos algoritmos tienen que ver, por ejemplo, con escribir, ¿sí? O corregir una palabra que esté mal escrita. Bueno, detrás de esa corrección hay una línea de código que se está ejecutando, ¿sí? Al ponerle negrita a una palabra, también. Al pedirle que ordene las palabras por orden alfabético, también hay un algoritmo, ¿sí? El algoritmo está presente en un montón de cosas de nuestra vida y en la informática, para todo lo que veamos, hay un algoritmo corriendo detrás. Esos algoritmos eh, a pesar de que hay cierta similitud, ya vieron que cada uno tiene su propio algoritmo, ¿sí? Porque los pasos que son necesarios para mí, estos 8 pasos, a ver, Emilio, ¿estás ahí? Profe. ¿Estás viendo, Emilio? ¿Podés ver? Sí, 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 sí. ¿Y a vos qué te parece? ¿Hay algún paso extra que haces vos? Porque seguro que cada uno tiene una vuelta más. Con respecto al proceso de hacer un mapa, Sí. y, y yo en general, ya para no llevarme chasco, chequeo la configuración del SRC, es decir, si Mm, está bien, si están bien mis coordenadas, si estoy en geométricas, si estoy en métricas. bien, Ese es bien. un paso que yo en general hago por los procesos que llevo adelante. Está perfecto. Yo no lo había pensado, pero sin duda que algo muy importante cuando hacemos un mapa es ese paso que comentó Emilio, ¿sí? Chequear qué sistema de coordenadas tienen nuestros datos, si están en planas, si están en geográficas, y lo normal es que llevemos todo a un mismo sistema. Está bueno. Bueno, ¿vieron cómo cada uno tiene su propio algoritmo? Bueno, el tema es que para ese algoritmo general, eh,
Yo ya les había comentado que los lenguajes de programación son como idiomas en el mundo, ¿sí? Hay un montón. Entonces, cada lenguaje tiene como su propia forma de escribir un algoritmo. Pongamos como ejemplo el algoritmo de cerrar una ventana, ¿sí? Todas las ventanas de los programas tienen en la parte superior o derecha o izquierda una crucecita que es bastante universal que nos indica se cierra la ventana. El tema es que dependiendo del lenguaje, esa misma acción, el mismo algoritmo que sería cerrar una ventana, se escribe de manera diferente. Es como si yo en inglés diría close window, en castellano diría cerrar ventana y en japonés lo diría, no sé, chinchunguá. O sea, perdón, pobre japonés. Eh, entonces, lo mismo lo decimos de distintas maneras. Eso es lo que ocurre con los lenguajes de programación. Cada uno hace lo mismo, nada más que lo escribe de una manera distinta. Entonces, ahí es donde mejoré un poco la parte de los ejemplos, ¿sí? Porque el otro era una imagen externa que era para ejemplificar y me pareció que esto es más personalizado, ¿sí? Eh, Habíamos hablado de que, por ejemplo, a todo programador le hacen escribir la primera línea de código que es Hola Mundo, ¿sí? Hello World es famoso en el mundo porque es lo primero que a todos nos hacen escribir cuando estábamos estudiando programación, ¿sí? Hola Mundo, el lenguaje humano en castellano, ¿sí? Pero fíjense la segunda línea, la que tiene el código máquina, que es la que recibe la computadora. Acá dice hola en la primera línea y acá dice mundo en la segunda línea. Eso es lo que recibe la computadora. Eso es lo que entiende la computadora. Ceros y unos. El lenguaje máquina es un lenguaje binario, ¿sí? Pero hay otros lenguajes, yo los puse así como un poco en orden cronológico. C es un lenguaje bastante viejito y JavaScript y Python, bueno, son lenguajes más nuevos, ¿sí? Pero para que vean que lo mismo, este Hola Mundo, si fuésemos, no sé, Matrix o escribiríamos así ceros y unos y la máquina diría Hola Mundo. Pero como no somos eso, utilizamos lenguajes de programación más próximos al ser humano. En C tendríamos que escribir todo esto. Bueno, algunas palabras no es que sean impronunciables, muchas están en inglés, ¿sí? Yo ya les dije que los lenguajes de programación incluyen muchas palabras en inglés. Esto es un poco más largo, pero por ejemplo en Python me parece súper sencillo. Se escribe print entre paréntesis y comillas, hola mundo. Listo, no, nada más. Y en el lenguaje que a nosotros nos interesa, que es JavaScript, es console.log, hola mundo, ¿sí? Y también imprime este mensaje, bueno, para que vean que para hacer la misma cosa, dependiendo del lenguaje, se escribe de una u otra forma, ¿sí? Eso es lo que se conoce como sintaxis y semántica. Ya vamos a volver un poquito porque algo habíamos charlado al final de la clase la vez pasada. Pero bueno, ¿por qué nos interesa este programa JavaScript, este lenguaje JavaScript? Bueno, porque en principio soporta algo que se conoce como scripting, como su nombre más o menos le puede sonar, es fácil o está como preparado para escribir scripts, ¿sí? Es un lenguaje muy utilizado en entornos web y como la plataforma Google Earth Engine es web, funciona en la nube, este lenguaje viene al pelo, se adapta muy bien. No es propio de Google. Este lenguaje fue desarrollado por un competidor precisamente de Google, la empresa Mozilla Foundation, que desarrolló un navegador que compite con Chrome, que es el navegador por excelencia de la empresa Google, ¿sí?
Pero bueno, básicamente, qué es un script? ¿Por qué nos interesa tanto eso? Bueno, los scripts básicamente son famosos o populares, entre comillas, porque son relativamente sencillos de construir y de ejecutar. Por eso los scripts se utilizan mucho incluso fuera del campo de las ciencias de la computación. O sea, no hace falta que seas programador para hacer un script. Eh, no sé, en geografía no estamos muy acostumbrados a eso, pero tienen que saber que en otras ciencias existen profesionales que crean sus propios scripts, ejecutan sus propios scripts. Eh, por eso, que tengas un lenguaje de programación adaptado al scripting es bueno, y JavaScript es eso. Los scripts normalmente son archivos pequeños, normalmente es un archivo, pueden haber varios, pero lo normal es que en un archivo, en una serie de líneas de código, desarrolles un algoritmo con una función específica, así que cumpla una tarea, que resuelva un problema, que básicamente eso es lo que hacemos con los scripts en Google Engine. Por ejemplo, cargar una imagen satelital, que nos traiga con una composición determinada, bueno, todo lo que podríamos hacer en un software de procesamiento de imágenes. Así que bueno, por eso los scripts son famosos, por eso recurrimos a JavaScript, por eso estamos hablando un poco de script cuando hablamos de Google Engine. Google Engine básicamente se maneja con scripts. Cuando escribimos el código y guardamos ese código, lo que hacemos es guardar un archivo que se llama script, ¿sí? Y ese script normalmente cumple una o más funciones o tareas específicas. Ahora, escribir script o escribir en un lenguaje de programación eh, requiere conocer ciertas reglas semánticas y sintácticas sobre todo. Eh, ya dijimos que escribir líneas de código es como darle órdenes a la computadora, ¿sí? Pero esas órdenes tienen que estar bien escritas. Por eso existen reglas y por eso existen símbolos. Esos símbolos que podemos utilizar son, ustedes ya los conocen, ¿sí? No es nada nuevo, pero son básicamente paréntesis, corchetes, llaves, dos puntos, puntos, e incluso acá le puedo agregar puntos, ¿sí? Porque todo lo que son objetos, por ejemplo, se utiliza la anotación de un punto para hacer referencia. Son cosas que la computadora entiende, ¿sí? Ustedes lo que tienen que saber simplemente es entender cómo utilizarlas y recordar bueno, que se utiliza ese símbolo en particular. Ustedes me dirán, bueno, profe, pero yo no me voy a acordar de todo eso. Bueno, sí. Acá volvemos al mito de que el programador se tiene que acordar de todo. No, no se tiene que acordar de todo. ¿Pueden hacer copy-paste? Sí, pueden hacer. De hecho, como ya les dije, muchos programadores hacen eso. Simplemente tienen que saber que la presencia de un punto o de unas llaves significan algo. Eso es que si yo le borro el punto o le borro la apertura o el cierre de la llave, el código no va a funcionar. Entonces, simplemente saber de que si está ahí es por algo, ¿sí? Bien, entonces, por un lado tenemos los símbolos y por otro lado tenemos las reglas, ¿sí? Y acá hemos armado un cuadrito con los dos tipos de reglas, que esto ustedes, como les digo, ya lo conocen porque viene de la lengua y literatura que aprendimos desde primaria hasta el secundario, ¿sí? No, no hay tanto, no hay, no hay nada raro, es algo que yo estoy seguro que ustedes ya lo saben. Por ejemplo, en las reglas semánticas tiene que ver con el sentido que tiene una oración, que en este caso sería una línea de código.
Si yo, por ejemplo, digo, tiene Cerro Mendoza 6.957,59 m el Aconcagua en, sí, son palabras, pero no tienen un sentido correcto si se quiere. Lo ideal sería decir, el Cerro Aconcagua en Mendoza tiene 6.959 metros. Pero ahí, fíjense que el error es de sentido, es de semántica, porque las palabras están bien escritas. Acá tengo las mismas palabras que tengo acá. Entonces no hay un error de escritura, de sintaxis. Hay un error de semántica, un error de sentido, del orden de las palabras. ¿Sí? El otro caso es el error de sintaxis. Y acá sí, cada lenguaje tiene su forma particular de escribir. Por ejemplo, yo puedo decir variable, number, acá sí que y es importante cómo están escritas las cosas. Bueno, variable, number, una flecha, 1789. Bueno, es una forma de escribir que hay una variable que tiene guardado un número que es un año, un número básicamente determinado, ¿sí? Pero en JavaScript, la forma correcta de escribir esa sentencia sería var, que es una palabra reservada, number es el nombre de la variable, el signo igual, que sería la asignación, y luego lo que voy a guardar en esa variable, ¿sí? Esta es la forma correcta de declarar una variable, no es, ¿sí? Eh, claro, ustedes no conocen nada de JavaScript, no entienden cuál es la diferencia entre esto y esto, pero bueno, acá, para que quede el ejemplo, es para que entiendan que hay formas correctas e incorrectas de escribir, ¿sí? Cada lenguaje tiene su manera. Mm, Insisto en esto, ¿se tienen que acordar ustedes de todas las formas correctas de escribir? No. Está Google, está la IA, le pueden preguntar. Igual van a aprender, ¿sí? Yo no me niego a que utilicen la tecnología para que busquen cosas y aprendan. Que no se les vaya la mano de automatizar todo, de buscar todo por ahí si no entienden nada. Simplemente vayan de a poco comprendiendo, haciendo consultas sencillas de cómo se declara una variable en JavaScript, por ejemplo. Bueno, les va a venir algo parecido a esto, ¿sí? Bueno, mientras me tomo un mate, a ver, díganme algo. Hasta acá, ¿cómo vienen? La verdad, díganme la verdad. Me hace acordar a Excel cuando uno aprende Excel, que le tiene Mm. que poner, cuando hace una fórmula, esas Ah, cosas, algo parecido a eso, que es como medio complicado al principio hasta que te acostumbras a que tengas que poner el igual, a que tengas que poner paréntesis, o sea, tiene sus pasos, digamos, a seguir y que la base tiene que, tipo, saber. bien, sí, es cierto. Eh, Creo que ya lo habíamos dicho, pero lo volvemos a repetir. Es importante que ustedes desarrollen skills, ¿sí? Están en una carrera universitaria, se están formando para un profesorado, una licenciatura, lo que fuese, y se están formando en una ciencia, ¿sí? Eso es correcto, pero también es importante que desarrollen algunas habilidades, algunos skills periféricos. Como les dije, es importante porque eso les da un plus a ustedes como profesionales y a veces puede marcar la diferencia entre conseguir o no conseguir un trabajo. Yo sé que esto puede llevar un tiempo, pero si hay una comprensión mínima, ustedes pueden poner que tienen conocimiento de programación el día de mañana cuando busquen trabajo. Porque, para que entiendan esto, la programación no es que yo tengo que saber todos los lenguajes que existen. Existen cientos de lenguajes. Ningún programador creo que conoce o maneja todos, pero si conocen un lenguaje, pueden escribir algo, pueden manejarlo, pueden entender algo, en su currículum podrían poner de que tienen conocimientos básicos, como quieran poner. Pero pueden poner porque no estarían mintiendo. Y eso es importante. Conocimientos de idioma y de programación hoy en día en los
los trabajos en el mercado laboral global son importantes. ¿O no, Emilio? ¿Vos qué opinás? Así me tomo otro mate mientras me callo. Bueno, creo que es fundamental porque en definitiva es lo que te permite aplicar en cuestiones concretas lo que uno aprende como fundamento teórico. Y hoy en la práctica para poder llevar adelante los fundamentos de la geografía y la conceptualización de la geografía se usan herramientas de programación además de los software. Es como el paso de cuando, bueno, se pasó de hacer los mapas en tableros y con mucho uso manual a la computación y hubo que aprender distintos software. Hoy se está usando programación y la programación ha derivado al uso de la IA. Y tal vez aquí lo riesgoso es a veces pensar que para qué voy a aprender, aunque sean nociones básicas de programación, si la IA me lo va a resolver. Y la realidad es que no. Eso es una trampa porque la IA lo que nos da es acelerar y automatizar procesos, pero necesito conocer el proceso. Y el proceso está dado por estos fundamentos que justamente el profesor hoy está explicando, que es qué es un script, de dónde viene, cómo lo hago. No es tal vez aprenderse todas las mañas para ser programador, pero al menos las básicas que vamos a necesitar para poder llevar adelante Google Earth Engine o cosas que hoy ya se hacen con Python o con otros lenguajes. Entonces, la IA nos va a facilitar poder aplicar esto, pero no lo voy a entender si no conozco los fundamentos. Y si no conozco nada de esto, el campo profesional del geógrafo va a estar muy, pero muy limitado. Entonces creo que hay que aprovecharlo esto como una oportunidad formativa espectacular. Bien, sí, eso es cierto, Emilio. Gracias por reforzar esa idea, porque hoy cuando estaba explicando, claro, no me salió eso, pero la IA, por ejemplo, les puede dar el código. Si ustedes le preguntan, ChatGPT, decime cómo traer una imagen en Google Engine, bueno, te va a escribir un código, pero muchas veces ese código copiando y pegando no va a funcionar de una. Tenés que ponerle un poco de seso, interpretar algunas cuestiones, corregir lo que sea necesario, recién ahí va a funcionar. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con que lo usen. Está bueno, porque también así se aprende, ¿sí? Simplemente detrás de, de la ejecución de ese código tiene que haber una mente humana que controle, que mire, que chequee, y eso los va a ayudar a comprender muchos procesos que ocurren ahí cuando ejecutamos código. Así que, bueno, Sí, y en eso eso. solamente complementar una cosita, Osvaldo, Sí, para que tal vez se grabe a fuego, que es que no es que la IA se puede equivocar, la IA se va a equivocar. Es ah, imposible que si bueno, ustedes hacen algo, sobre todo largo, extenso, es decir, se meten a profundizar con la IA no se equivoque. La IA sí o sí se va a equivocar. Por cómo están construidas las IAs, es imposible que no cometa errores. Entonces es muy riesgoso depender únicamente de lo que la IA me dice. Eso, si quieren, el día de mañana podemos profundizar, pero grábenselo que lo que les estoy diciendo es verdad absoluta. La IA se va a equivocar. Entonces no dependan únicamente en lo que hacen de confiar en la IA. bien. Son dos cosas distintas. Dijimos que lo usen, pero está bueno el punto que marca el profesor porque eso, siempre tiene que haber un check-in humano detrás de la respuesta que viene con la IA, ¿sí? Úsenlo, sí, por supuesto, lo pueden usar, pero no ciegamente, no es la verdad absoluta. Siempre
un ojo puesto ahí, mirando y razonando un poquito qué es la respuesta que les dio, si están de acuerdo o no, si no les parece algo, bueno, ustedes tienen la capacidad de modificar esa respuesta, ¿sí? Así que atenti con eso. Bien, avanzamos un poquitito más. Como les dije, los lenguajes de programación eh, tienen su manera particular de escribir código, de generar un algoritmo, eh, y es lo mismo que en los idiomas que existen en el mundo, ¿sí? Volviendo al mismo ejemplo, ¿sí? Close es cerrar, castellano en inglés, y no sé en portugués cómo será cerrar, pero bueno. Cada idioma tiene una palabra particular para esto. Y ahí ustedes me dirían, bueno, profe, pero eso es como una torre de Babel. Si yo tengo que, eh, para cada idioma tengo que tener una palabra particular, bueno, por suerte, en ese sentido al menos se pusieron de acuerdo y dijeron, miren, vamos a guiarnos todo el mundo por el inglés y nos dejamos de las variantes del hindi, del árabe, del castellano, que también hay un montón. Eh, Así que por un lado, los lenguajes de programación, eso, están como inmersos en un montón de palabras en inglés, ¿sí? Muchas de esas palabras, acá lo voy a agregar, porque me olvidé de algo, que se llaman palabras reservadas. Es para acordarme, que les tengo que completar esta parte, ¿sí? De palabras reservadas y una serie de textos que, bueno, algunas son intuitivas, ¿no? Porque son palabras bastante comunes, pero bueno, tengan en cuenta eso, que van a encontrar palabras en inglés. Eso es lo que les decía, cuando escribimos código es necesario declarar variables para manipular información, datos, que básicamente eso es lo que hacemos, ¿sí? Eh, Esas variables uno los puede entender como un contenedor donde guardamos información, ¿sí? Eso es una variable. Es más o menos como en las variables que ustedes ya seguramente manejaron en estadística, cuando le decimos eh, el índice de precios, bueno, en el índice de precios es la variable y esa variable, bueno, guarda uno o una serie de valores, ¿sí? Esto es muy de programación, dice, cuando pensamos en una variable tenemos que pensar como en una caja con una etiqueta, ¿sí? Una caja con una etiqueta. La caja tiene, por ejemplo, la etiqueta, no sé, cerros del mundo. Y adentro, bueno, guardamos Himalaya, Aconcagua, Uritorco, no sé. Todos los nombres de los cerros que ustedes se puedan imaginar, lo vamos guardando ahí, ¿sí? Eso es lo que tienen que imaginarse cuando hablamos de una variable. Y en JavaScript se declaran de esta forma, ¿sí? Es necesario escribir esta palabra var. Var hace referencia a variable, ¿sí? Simplemente por eso. Pero bueno, lo hicieron más cortito. En vez de escribir variable, por eso hoy veíamos que era un error escribir variable, en JavaScript, con que escriban var, ya está. Number es la etiqueta, es el nombre que va a tener la variable. Y lo que voy a guardar dentro de la etiqueta es un número, 1789. Y lo guardo, fíjense, son acciones que nosotros estamos describiendo y se realizan con un símbolo, ¿sí? Esto lo voy a guardar acá. ¿Y cómo sé que lo voy a guardar? Por este símbolo, por el de asignación. Fíjense que es lo mismo que hacemos como en matemáticas, ¿no? Cuando decimos resultado de 4 más 2, 6. 6 es igual a 4 más 2. Bueno, hacemos exactamente lo mismo. Esas son las variables. Hay un tipo de variables muy particular que son las constantes. ¿Cuál es la diferencia con una variable? Bueno, que como su nombre lo dice, la variable puede cambiar su nombre. Si yo adentro de la variable cerros guardé Aconcagua, después guardo Himalaya
y luego guardo Uritorco, lo que tengo guardado en esa variable va variando. Tiene sentido. Por eso es una variable. Pero hay variables que se conocen como constantes y que la diferencia es que no cambien su valor, porque son, como su nombre lo dice, constantes. Son valores fijos. Hay un montón de constantes, sobre todo en matemáticas. El valor de pi, el valor de e, bueno, hay varios. En geografía, por ejemplo, un valor constante puede ser el radio terrestre. Aproximadamente 6.371 kilómetros es el radio terrestre. ¿Sí? Entonces, ese, por ejemplo, podría ser un ejemplo de una constante. ¿Y cuál es la otra diferencia? Y esto es algo universal, podríamos decir, en cualquier lenguaje de programación. Se escriben en mayúscula. Las constantes se escriben en mayúscula. Fíjense que las variables yo la puedo escribir así o la puedo escribir con una n mayúscula, ¿sí? Bien. Pero si es una constante, sí o sí, en mayúscula. Acá utilizó un guión bajo, porque cuando la variable tiene un nombre un poco largo, los espacios en blanco no son buenos. ¿Sí? No está bueno escribir. Entonces, o escribimos todo corrido, o le ponemos un guión medio, o un guión bajo. Eso depende un poco de cada uno, pero lo normal es utilizar guiones bajos. Otro tipo de texto que podemos encontrar en un código son los comentarios. Por ejemplo, bueno, los comentarios es texto que uno escribe en el código, pero no se ejecuta. Entonces, ¿para qué se utilizan los comentarios? Bueno, para describir o para explicar qué hace el código. Sí, yo a veces puedo tener un código que realice varias operaciones ahí, y si yo no lo escribí, quizás no lo entienda, pero el programador puede dejarme unos comentarios, entonces yo sé lo que hace ese código. Eso es bastante común en programación, comentar el código, así otra persona lo puede entender. Entonces, por ejemplo, acá, cuando yo hice esta declaración de una variable y guardé un número adentro de ella, mi comentario es este: variable que guarda un número entero. Bueno, era algo muy sencillo, quizá no era necesario el comentario, pero es para que tengan como ejemplo cómo se escribe un comentario y sepan cuál es el sentido. Acá quizás no tenga sentido porque es algo muy sencillo. Guardé un número en una variable numérica, listo. Pero los comentarios se hacen de esta forma. Fíjense que también Profe, se utiliza, sí, Emilio. sí, no, es solamente comentar que también para uno mismo, yo por Ujú. ejemplo, que soy muy desmemoriado, si no me hago comentarios, no me acuerdo muchas partes del código y también a uno después le sirve para reciclar su propio código, para esto de, bueno, de copiar y pegar una parte del script que ya sabe que le funciona, se lo, se deja uno un comentario de para qué era esa variable, por ahí no las más básicas, y ya después empezás a reciclar tu propio código y bueno, también uno que no es programador de esa manera hace las cosas mucho más rápido, solamente aportar eso. Gracias, Emilio. Muy cierto, muy cierto. Yo les dije que comentábamos el código para otra persona, pero a veces no es para otra, a veces es para uno mismo, porque claro, pasa el tiempo, uno escribe código, tiene tantas cosas en la cabeza que te olvidaste que qué hacía esa función, qué hacía ese trozo de código, ese algoritmo. Entonces, describirlo está bueno y es altamente recomendable, altamente recomendable. Lo bueno, algo que quiero que quede en claro, porque ustedes me van a decir, profe, pero vos me venías diciendo que hay que tener en cuenta la semántica y la sintaxis. Bueno, en los comentarios eso no se aplica. Al ser un texto que no se ejecuta, no importa si tiene errores de semántica o de sintaxis. Yo acá puedo guardar, así, miren, variable guarda número entero. ¿Sí? Es como una computadora, pero no importa, mientras yo entienda lo que hace, como esto no se ejecuta, no importa cómo está escrito. Incluso puedo tener errores ortográficos acá, no sé, puedo, si soy mexicano, guardo un número enterito. ¿Sí? Ellos todo hacen chiquito, ¿no? Eh, entonces,
no importa cómo esté escrito, mientras a mí me sirva y a otra persona para entender lo que hace el código, está perfecto. Porque, insisto, esto no se ejecuta. Y fíjense acá, atenti con esto. ¿Por qué no se ejecuta? Por la presencia de un símbolo. Bueno, en realidad son dos barras invertidas. Cuando escribimos dos barras invertidas, el, el compilador, la computadora básicamente, interpreta que esto no es necesario ejecutar. Entonces ni mira cómo está escrito, ni mira. A él no le interesa porque no lo va a ejecutar. A nosotros nos interesa. Entonces, fíjense, dos barritas y, eh, y yo me doy cuenta de que esto es un comentario. Bien, a ver, ¿qué más? Bueno, los tipos de datos. Programar básicamente es manipular información, ¿sí? Aunque no parezca, insisto en esto, no somos conscientes de todo lo que hacemos cuando usamos la computadora, pero cuando yo doy un clic para cerrar una ventana, le estoy dando información al programa. Quiero que haga algo. Cuando yo escribo en Google Earth y guardo una variable que me interesa, le estoy pasando información. Entonces, programar básicamente siempre es estar ahí operando, manipulando información. Siempre. Cuando entramos a nuestra cuenta de Google, bueno, hoy en día tenemos muchas formas, pero antes sí o sí era usuario y contraseña. Bueno, yo vengo de la época de usuario y contraseña. Eh, el programa recibe información que yo le di, la procesa, la opera, la manipula y da un resultado. ¿Puedo ingresar o no puedo ingresar? Básicamente. Bueno, siempre eso es así. Entonces, el manejo de datos es fundamental en programación. Cuando procesen imágenes y guarden una imagen satelital o hagan un recorte o guarden una escena, un mosaico, lo que sea, van a estar manipulando información, datos, que son las imágenes satelitales. Entonces, bueno, comprender un poquito qué tipo de datos puede operar este lenguaje es importante. Esto no es una lista acabada. De hecho, a ver. eh, pu, 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 mm, types. Los tipos de datos que se pueden manejar, digo esto para que me entiendan de que siempre hacemos un esfuerzo por hacer algo un poco más entendible, que este lenguaje de programación en profundidad es súper complejo, pero no nos interesa que ustedes lleguen a eso, que se asusten con un lenguaje de programación, por eso lo hacemos un poco más básico, si se quiere, pero suficiente como para comprender lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Eh, el lenguaje en sí maneja 8 tipos de datos. Nosotros vamos a ver estos primeros, y estos los vamos a dejar porque son más abstractos todavía, ¿sí? Pero quiero que entiendan de que de que en JavaScript, porque si no pueden pensar, pero el profe no me dijo la verdad, había más tipos de datos y no me contó todo. Bueno, no. Nosotros hacemos un esfuerzo por dejar los principales, no los comentamos a todos, ¿sí? Pero sepan que hay otros tipos de datos. En JavaScript nosotros vamos a manejar estos. Bueno, qué lástima que no los ordené, pero son acá 5. Nosotros vamos a manejar 5, básicamente. Pero ya vieron que hay otros. Por ejemplo, los números, obviamente. Los números, sin duda que vamos a manejar variables numéricas. Los números pueden ser, esto seguro que ustedes lo conocen de matemáticas, números enteros, ¿sí? Que en inglés los van a encontrar así como integer, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, el 5, el -23, el 42. ¿Sí? Son números sin la parte decimal o fraccionaria. ¿Por qué? Bueno, porque después vienen esos números
decimales o fraccionarios que se conocen como float o double y que sirven para representar valores como 3.14, que es el valor de pi, un valor decimal chiquitito negativo, 0,001, es un valor, o un quinto, por ejemplo. También vamos a manejar cadenas de texto, que se conocen como string, ¿sí? Son el nombre del tipo, nosotros lo dejamos en inglés porque así los van a encontrar. Numbers, string, char, boolean, bueno, y otros. Entonces, dentro de los string, básicamente lo que podemos hacer es escribir o guardar palabras, ¿sí? Por ejemplo, hola Google Engine, bueno, es una palabra, son dos palabras. Y la diferencia es que cuando son números nosotros los podemos escribir así, tal cual, literal. Pero cuando son textos o caracteres, van entre comillas, ¿sí? Yo no puedo guardar un texto como hola mundo o hola Google Engine así nomás. Tiene que ir dentro de comillas. Estos son las reglas sintácticas, por ejemplo, para que el programa lo interprete sí o sí entre comillas. Lo mismo si quiero guardar un carácter, ¿sí? A mayúscula o A minúscula son valores diferentes y tienen que ir entre comillas. Fíjense que a propósito acá les puse comillas dobles o comillas simples. Las dos soportan, las dos son válidas. Cualquiera de las dos va a funcionar, ¿sí? Otro tipo de datos que se utiliza mucho son los valores lógicos que se conocen como booleanos. Los valores booleanos que puedo guardar dentro de una variable de ese tipo, booleanas, van a ser true o false, verdadero o falso, 0 o 1, positivo o negativo. Bueno, todas esas opciones que tienen como dos alternativas. Si es una variable con dos alternativas, 0 o 1, positivo o negativo, verdadero o falso, sí o no. Y después hay otros tipos de datos que se conocen como, bueno, no primitivos. Bueno, tiene un nombre raro, pero no importa. Lo que sí ustedes tienen que recordar más o menos es cómo se llaman, ¿sí? Hay arreglos que se conocen como array, listas, diccionarios y objetos, ¿sí? Eh, Preocupémonos por manejar estos cuatro primeros, ¿sí? Porque estos requieren son un poco más complejos, ¿sí? Hay que abstraer un poquito para comprenderlos. Pero estos yo estoy seguro que ustedes los conocen. Sí, porque todos los días escriben mensajitos ahí en WhatsApp, sí, te quiero mucho. Bueno, eso es un texto. ¿Cómo estás? Ok, bueno, es un texto, pero a veces puede ir una sola palabra, ¿no? Sí, bueno, eso sería un carácter. Nada, números, decimales y enteros, estoy seguro que saben de qué hablamos cuando hacemos referencias a eso. Pero bueno, entonces, cuando se escribe código, se manejan variables y dentro de las variables guardamos datos. Esos datos tienen tipos. Estos son los tipos, ¿sí? Ahora, cuando escribimos el código, relacionamos esas variables y sus valores. ¿Y cómo los relacionamos? Por medio de los operadores. Los operadores son fundamentales ahí para escribir el código y que las relaciones entre las variables tengan sentido o hagan lo que nosotros queremos, ¿sí? Esos operadores son de distintos tipos. Algunos seguro que ya los conocen, porque provienen de la matemática, por ejemplo. Los operadores aritméticos son lo que ya conocemos de toda la vida, la suma, la resta, la división, la multiplicación. Hay otros como la potencia, raíz, eh, división entera, resto. Bueno, no puse todos acá, pero sabiendo que podemos utilizar estos, son los más básicos. ¿Se acuerdan de los operadores de comparación? Pregunto, porque esto sí, por ahí, no sé si se acordarán. Pregunto mientras me tomo un mate. ¿Se acuerdan o no?
Así, con la manita en el corazón, me dicen, no, profe, no me acuerdo. No, profe. Bien, la sinceridad de Candelaria es buena. No importa, Candelaria, para eso estamos acá, vamos a recordar. Estos operadores que también vienen de la lógica, ¿sí? De la filosofía, pero luego fueron incorporados también por la matemática, sirven para comparar valores y variables, ¿sí? Eh, por ejemplo, en los lenguajes de programación, cuando yo quiero comparar si dos valores son iguales, se utiliza el doble igual. No tienen que confundirlo con este, que es el de asignación. ¿Sí? Vamos primero con este. Si yo quiero comparar, utilizo el doble. Se llama igualdad. Y básicamente es decir, bueno, este valor es igual a este. Bueno, en este caso es cierto. Sí, son iguales. Si yo lo cambio, dejan de ser iguales. ¿Sí? Esto se utiliza, por ejemplo, cuando, cuando intentamos hacer una validación de un resultado que obtenemos y queremos saber si era igual al que nosotros esperábamos o algún otro dato que nos pasaron, ¿sí? Entonces, ahí, para compararlos, se utiliza este operador de igualdad. Quizás ahora no les parezca que tengan sentido, pero en algún momento lo vamos a encontrar por ahí en algún código y tienen que saber que este doble igual es una comparación de igualdad. Estos sí se utilizan bastante, el mayor y el menor que, ¿sí? Mayor es cuando la boca del signo está abierto hacia la izquierda y el menor es cuando está abierto hacia la derecha, ¿sí? Yo sé que nos confundimos bastante, no crean que son solamente ustedes, pero bueno, hay que tratar de acordárselo de memoria, quizás, no sé, o quizás practicar, escribirlo muchas veces para recordar que cuando está abierto hacia la izquierda es mayor que, cuando está abierto hacia a la derecha es menor que. Y sirve para comparar valores, ¿sí? O variables. En este caso, si yo digo 4 es mayor que 2, sí es cierto. Si yo digo 2 es menor que 4, fíjense que con los mismos valores, sí, es cierto. ¿Sí? También podría dejarlo así, 4 y acá 2, y esto sería falso. 4 es menor que 2, no, no es cierto. Pero bueno, vamos a dejarlo así como está. También existe un operador que es distinto a. 4 es distinto a 2, sí, es cierto. Estos operadores, no sé si los utilizaron pregunto, a ver, ¿en QGIS no los utilizaron alguna vez con técnicas? Técnicas 2E. ¿No recuerdan o no lo usaron? Cuéntenme. Sí, de usarlo usamos en ¿Sí? diferentes prácticas. Ujú. Es bastante común, por ejemplo, cuando manejan datos censales, se utilizan como para filtrar. Por ejemplo, yo puedo decir, mira, en QGIS, en la tabla de atributos, en el campo de población total, si tengo todas las localidades o los departamentos o lo que tenga en esa capa de información, mira, seleccioname todo lo que tenga más de, no sé, 1.500 habitantes, por ejemplo, que es para el rango de localidad. Entonces, QGIS lo que hace está utilizando este operador y lo tira contra la tabla de atributos, que es la base de datos, y todo número que está por encima de 1.500 lo selecciona. Lo que está por debajo, no. Así funciona. Acá es lo mismo. Y este operador es muy similar. El distinto a. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de localidades y queremos seleccionar, por ejemplo,
No sé si sea el mejor ejemplo, pero a ver, tres isletas. Podemos utilizar el distinto a para tres isletas y nos va a seleccionar todas las localidades que son distintos a tres isletas. O podríamos utilizar algo así como el Palmar. El Palmar, por ejemplo, es un topónimo bastante común en Chaco y en Corrientes, porque obviamente tenemos muchas palmeras. Entonces hay el Palmar Chico, el Palmar Grande, el Palmarcito, el Palmar, el Palmar uno, el Palmar 2, un montón de topónimos, varios. Entonces, si utilizáramos la palabra distinto a palmar, podríamos filtrar todo lo que no es palmar y nos quedamos con lo que sí incluye en su nombre palmar. Bueno, así es como se utilizan estos operadores. El operador de asignación es el más común, y ya lo vimos. Cuando declaramos una variable y queremos guardar un valor acá, ¿sí? Utilizamos el signo igual. Por ejemplo, esta suma, yo digo que lo voy a guardar, le voy a asignar el resultado de esta suma acá. En este, no tiene un nombre, pero podría ser una variable que se llama resultado. Y yo le digo, bueno, en resultado voy a guardar esto que es 4 más 2. Y después vienen los valores lógicos, ¿sí? True o false. Eh, Estos solamente, como dijimos, pueden tener dos valores, falso o verdadero, ¿sí? Esos operadores lógicos eh, pueden combinarse con otros operadores, como los aritméticos o los de comparación acá. Entonces, por ejemplo, si yo hago la comparación de 4 más es igual a 4, sí, esto da como resultado true. Si hago también una comparación, pero entre 4 y 2, esto da como resultado false, ¿sí? Aunque parece muy sencillo, quizás digan, va, pero qué infantil decir verdadero o falso. No, esto se utiliza bastante en programación. Se hacen validaciones, eh, por ejemplo, eh, a ver, estoy pensando, por ejemplo, sí, quizás se utilicen más estos, pero eh, el true y el false se puede usar, por ejemplo, cuando hacemos un filtro de nubes. ¿Se acuerdan que veníamos charlando de que cuando trabajamos en el óptico la presencia de nubes no es muy buena? Entonces, eh, bueno, puedo hacer una validación. Si yo ya hice un filtro de traerme las imágenes que tienen menos de 10% de nubes, un control, un check puede ser, bueno, ¿realmente están todas las imágenes que tienen menos de 10% de nubes? Bueno, podemos trabajar con un true o un false para saber si eso es cierto o no. Y si no es cierto, bueno, volvemos a mover el margen o el umbral de nubes permitidas, ¿sí? Se usa bastante. Bueno, las estructuras de control no las terminamos, así que lo vamos a dejar para más adelante. Pero para que, es un poco ya los últimos temas, ¿sí? Para que tengan en cuenta, las estructuras de control son, eh, como su nombre lo dice, son algunas estructuras, son como trozos de código que uno las escribe y que te sirven para darle eh, dinamismo al código que estamos ejecutando, porque recuerden que una de las tareas fundamentales de la programación tiene que ver con la automatización de tareas y las estructuras de control ahí son fundamentales. Cuando tengo que repetir cierta tarea, normalmente hay un ciclo de for o de while que lo hace rápido. Eh, ¿Se acuerdan que el primer ejemplo que les di del uso de la computadora era recordar cuánto era 4 más 3? 7, ningún problema. Pero si yo hacía la operación de 4.385.000 más, sí, 5 millones, no sé, que me da algo así como 7 o 8 millones, eso ya para el cerebro humano era bastante complicado, ¿sí? Ya requería de más tiempo. Y la computadora lo hacía así de rápido. Entonces, en las estructuras de control ocurre algo parecido. Yo, por ejemplo, puedo sumar rápido 2, 3 o 4 números. Pero si tengo que sumar
30 números, me lleva un tiempo escribirlos. Si tengo que sumar 300 números, me lleva más tiempo escribirlos. Y si tengo que sumar 3 millones de números, me lleva más tiempo todavía. Todo eso se puede automatizar con las estructuras de control repetitivas. ¿Sí? Eh, ¿Se entiende el sentido? Las estructuras repetitivas, por ejemplo, en Google Engine, se utilizan hoy cuando hablábamos del filtro de nubes. Nosotros normalmente definimos un umbral. Decimos, mira, yo quiero las imágenes con menos del 10% de nube, no me traigas de más. Entonces, internamente, lo que se hace es un proceso iterativo con ese umbral y se va comparando la cantidad de nubosidad que está declarada en el metadato de la imagen. Entonces, revisa, controla. Si tiene menos del 10%, pasa. Si tiene más del 10%, no pasa, la excluye. Y así de manera iterativa. ¿Por qué de manera iterativa? Y bueno, porque yo, por ejemplo, puedo seleccionar, pedirle imágenes dentro de un rango temporal. Imágenes entre 1990 y el año 2000. Hay un montón. Entonces, ese proceso repetitivo de control de la cantidad de nubes que tiene la imagen, lo hace con un ciclo for, sin duda, o con un while. Bueno. Eh, Bien, yo creo que, a ver, bueno, queda el concepto de funciones de objetos y clases que lo vamos a dejar para más adelante, ya suficiente tortura por hoy. Si les parece, vamos un ratito a Google Earth Engine y vamos a escribir algunas cositas para que vaya quedando cimentado cómo es esto de escribir código en Google Earth Engine. ¿Están todos ahí con su cuenta? ¿Les aparece algo así? ¿Estamos acá todos? Si no, les paso el link, ¿sí? Sí. Bien. En el documento que les estamos preparando, que, insisto, no está terminado, vamos a empezar acá, creo que... A ver, ¿dónde está el chat de esto? Chat. Entren aquí, por favor. ¿Los manda a esta página? Sí, profe. Bien. Esta es la página principal de la plataforma, ¿sí? Acá ya dijimos, cuando tengan tiempo, tómense un ratito, mírenla un poco, lean lo que puedan, lo pueden pasar al castellano si les cuesta el inglés, pero básicamente hay dos cositas que nos interesan. Por un lado es esta, la del Code Editor, que ya vamos a ir, y la otra es la del conjunto de datos, ¿sí? Eh, Nosotros les recomendamos que exploren sobre todo el catálogo de datos, porque nada, acá no van a romper nada, simplemente es visitar una página, pero van a tener una mejor idea de toda la información que podemos llegar a encontrar, ¿sí? ¿La vez pasada visitamos esta página o no? Estoy en duda. ¿Se acuerdan o no la Sí, visitamos? profe. ¿Sí, la Sí. visitamos? Bien. Por ejemplo, fíjense que tiene todo el catálogo de Landsat, tiene Sentinel, bueno, tiene otras, pero nosotros siempre estamos interesados acá en Landsat
porque, como ya lo dijimos desde entrada, desde 1972 tenemos series de datos. Y ellos nos ofrecen, incluso de acuerdo a la plataforma y al sensor, ¿sí? Desde el Landsat 1, ahí tenemos, incluso les pone el rango temporal, tenemos imágenes del 72 a 1999 y las últimas, las del sensor OLIS, bueno, desde el 2021 al presente. Y una vez que seleccionamos una plataforma, ellos nos ofrecen tres tipos de productos, que estos son como los niveles, ¿no es cierto? Eh, si empezamos por la derecha, donde dice Raw Image, son las imágenes en crudo, ¿sí? Son las que tienen menor nivel de procesamiento, ¿sí? Dice que ya tiene una calibración de radiancia, pero bueno, es mínima. Esta, la, la que dice al tope de la atmósfera, ya tiene una corrección a nivel de TOA, también ya está convertido a reflectancia, y la mejor vendría a ser la que está aquí en la izquierda, ¿sí? Ya tiene una corrección atmosférica a nivel de superficie. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, que lo que está a la izquierda ya está restado el efecto atmosférico. Lo que está a la derecha no está restado el efecto atmosférico y bueno, pueden llegar a presentar errores. Obviamente que nuestra recomendación es que trabajen siempre con, eh, excepto que necesiten para otra cosa, que trabajen con estos que ya tienen corrección atmosférica, ¿sí? Siempre es recomendable que lo hagan de esta forma, con las SR o estas que tienen nivel de reflectancia al tope de la atmósfera, los de TOA. Bien. Eh, Tiene un buscador, a ver acá, por ejemplo, a ver si ponemos population. Yo sé que tiene datos de población. Bueno, estos son todos catálogos de ellos, ¿eh? Si ustedes pinchan en uno, por ejemplo, eh, a este grid de población en el mundo, fíjense, así es como les presentan ellos la información, ¿sí? Hay un pequeño preview de cómo se vería el mapa. Esto es una capa raster que está representando, bueno, no es densidad, yo creo que son valores de población. Cada píxel tiene un valor de población. Bueno, es un píxel grande, imagínense, 927 metros es, sí, dicen, mira, es la población estimada de personas por kilómetro cuadrado. Bueno, sí, si está en kilómetro cuadrado es densidad. Eh, Como está para todo el mundo, tiene solo una banda. Acá están los términos de uso. Acá es cómo lo deben citar, si lo utilizan. Y acá incluso ya viene un código eh, para visualizarlo, ¿sí? No lo voy a abrir porque nosotros vamos a hacer, bueno, a ver si no perdemos nada. A ver. Si pinchan ahí, los va a mandar al Code Editor para que puedan visualizar esa capa. A ver si le damos Run. Y ahí automáticamente les carga esa capa de información. Vamos a ir a un lugar interesante donde haya variabilidad. ¿Vieron lo automático que es? Esto no hay que confundirse, ¿sí? Es rápido. Fíjense que no tuvieron que escribir ninguna línea de código, porque esto es lo que le decíamos con Emilio. El código ya está escrito acá. Ustedes simplemente lo ejecutan, pero bueno, hay que comprender un poquito luego qué es lo que está haciendo acá, ¿sí? Ya vamos a entrar quizás no a este nivel, pero también vamos a escribir algunas líneas de código para que vean cómo es eso de variables y de valores que guardamos en una variable, ¿sí? Pero el código está acá, ¿sí? El código lo ejecutan y automáticamente tienen ahí cargado esos valores de población, ¿sí? Uno se puede acercar
Acuérdense que es un píxel bastante grande, entonces va a llegar un punto en donde, acá yo ya veo el efecto serrucho, tiene estas cositas. Pero bueno, eso es un efecto del tamaño del píxel y de la escala, no tiene nada de malo, simplemente hay que aceptar o no cómo están los datos, pero fíjense que tenemos un dato de población para todo el mundo, así, casi de manera automática. No sé cuántos clics hicimos, no conté, pero fueron muy pocos, ¿sí? Bien, eso es para que exploren el catálogo. La verdad es que el catálogo es sumamente amplio. Yo no sé, Emilio, el dato que tenés vos, pero yo la última vez que leí algo sobre esto hablaba de 90 petabytes. Que 90 petabytes es un montón de información, es muchísimo y está todo disponible de manera eh, irrestricta, Sí, ¿sí? sí, sí, no tengo el dato ahora de memoria, pero sí, es muchísima información y creo que también lo más relevante es que esto nos permite cruzar análisis entre todo ese conjunto de datos, que es algo que para hacerlo, si no, fuera de la plataforma en nuestras computadoras, no se podría, estallaría. Es decir, poder cruzar tanta información de tantas imágenes satelitales. Que eso, bueno, creo que es el valor más agregado que tiene, además de la descarga de imágenes. Sí, 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 charlamos de eso, viste, Por un lado, el peso de la información es terrible, no podríamos tener prácticamente en nuestra computadora eso. El espacio que ocuparía de manera local es terrible. Y lo otro es la capacidad de procesamiento en la nube, Emilio, que eso también. Ya dijimos que no es necesario que tengamos la computadora último modelo para utilizar Google Engine, no es necesario, porque los procesos, no solamente la carga, el almacenamiento de la información, sino luego el proceso, como decía Emilio, de superponer capas y hacer recortes y hacer otro tipo de análisis, todo eso corre en la nube de Google. No está corriendo a nuestra computadora. A nuestra computadora llega el resultado de ese proceso, pero a lo sumo está consumiendo RAM, pero el procesador en sí de nuestra computadora no está haciendo los procesos. Eso corre todo, es el famoso cloud computing de Google y ellos lo corren de su lado, en los servidores de ellos. Por eso no es necesario que tengamos el último modelo. Es decir, si tengo la computadora, no sé, eh, las que repartía el gobierno, ¿se acuerdan en la escuela? Bueno, quizás hasta con eso creería que pueda funcionar. Eh, bien, vamos a ir a la otra parte que nos interesa, que es el Code Editor, ¿sí? Y con esto vamos a terminar. Entonces, en esta plataforma ya repasamos esta partecita del... Yo tenía esto acá. Esperen que tengo... No, tengo un programita para señalar y me olvido. No, ahí está. Estábamos acá en datasets, pero eso es como el catálogo, es como lo que es equivalente a lo que podríamos llegar a tener guardado en nuestra computadora, pero no está en nuestra computadora, lo cual es sumamente bueno porque es un montón de información disponible que la podemos usar y no está ocupando espacio en nuestra compu. Pero si queremos operar, tenemos que ir acá a la pestaña de Platform y luego Code Editor. A ver, yo voy a salir para que a ustedes les va a aparecer algo así como esto, ¿sí? Donde les dice, bueno, selecciona el mail que vas a utilizar. Acá, obviamente, tienen que utilizar el correo con el que se registraron. ¿Se acuerdan de eso? ¿Recuerdan con cuál lo hicieron?
Sí, profe. Bien. Entonces, si le dan continuar, en mi caso, como, bueno, simplemente me pregunta qué cuenta quiero utilizar, porque yo tengo varias cuentas ahí con las que suelo utilizar. Yo uso esta, que es la personal, la de mi correo común y corriente de Gmail, y los va a mandar a algo como esto. ¿Llegaron acá? Sí. Bien. Esta es la interfaz del editor de código de JavaScript, de Google Engine, ¿sí? Donde se escribe JavaScript. De hecho, como acá le dice su nombre, nuevo script, es donde uno puede escribir el código que luego va a ejecutar, ¿sí? Eh, no va a ser la primera vez que vamos a explicar la interfaz, pero vamos a hacer un recorrido rápido, ¿sí? Este editor de código tiene básicamente cuatro partes, cuatro paneles, ¿sí? Incluso podríamos decir un quinto acá arriba donde yo puedo buscar los datasets. Por ejemplo, si escribo Landsat, él automáticamente ya me carga resultados porque está conectado con el catálogo que estábamos viendo antes, ¿sí? Por eso. Bien, yo lo voy a descartar por ahora porque quiero explicar las partes. Entonces, esa primera parte es como el buscador. ¿Sí? Es sencillito, pero ojo, no hay que subestimarlo, es bastante potente y te ahorra un montón de tiempo. Después, hay un panel a la izquierda, hay un panel central donde escribimos los scripts y hay un panel a la derecha que también tiene tres pestañas. Y después, en la parte inferior, está la vista geográfica, la del mapa, donde normalmente muestra el resultado, porque al ser una herramienta geoespacial, obviamente, eh, bueno, el resultado es una imagen satelital o una capa raster. Por lo tanto, necesitamos como un visualizador que nos muestre la información geográfica que da como resultado de nuestras consultas, ¿sí? Bien, en la primer pestaña que está, digo primera, pero es la que está hacia la izquierda, tiene ese panel tiene tres pestañas. Una que se llama Scripts, que es donde nosotros vamos, es como el explorador de Windows, ¿sí? Es el, es el que te permite gestionar los archivos. ¿Qué archivos? Bueno, acá básicamente van a ser carpetas y scripts, ¿sí? Los scripts son estos archivitos que tienen como un icono de una hojita. Bueno, eso básicamente son los scripts. Entonces, toda la gestión va a pasar en esta pestaña. Hay otra pestaña que se llama Docs, que es algo así como la documentación, eh, que eso es lo bueno de esta plataforma, que hay muchos algoritmos que ya están escritos, ¿sí? Si ustedes quieren un algoritmo de clasificación, no tienen que preocuparse eh, por, por, por escribir el código porque ellos ya lo tienen escrito. Por ejemplo, si lo despliegan y se van, por ejemplo, no sé, al algoritmo de mínima distancia, que es uno de los algoritmos que podemos llegar a utilizar, acá ya está escrito el código y simplemente lo puedo incorporar eh, eh, a mi código y ya está todo escrito. Al menos el algoritmo y su funcionamiento. Yo luego lo tengo que indicar qué es lo que quiero que clasifique, obviamente, pero la mayor parte ya está. Bueno, incluso les explica, bueno, mirá, para estas métricas, para el cálculo de estas métricas de distancia, podemos utilizar distintas formas de medir la distancia. La distancia euclidiana, la de Mahalanobis, la de Manhattan, la cosine, esta no la conozco. Existen varios, ¿sí? Así que esto es un poco lo que le decía Emilio, ¿sí? Podemos utilizar las herramientas, pero bueno, de a poco también hay que conocerlas un poco, investigar, eh, ¿sí?
tratar de comprender qué es lo que está haciendo el algoritmo por detrás, porque al ser un algoritmo que lo hizo otro, en este caso Google, bueno, tenemos que conocer un poquito cómo trabaja. Y la tercera pestaña se conoce como assets. Los assets vendrían a ser como los conjuntos de datos que tenemos en nuestra computadora, como los shapefiles o los raster que tenemos en nuestra compu. Bueno, acá también los podemos tener cargados y almacenar. Hay que tener cuidado nada más acá porque, eh, si mal no recuerdo, Emilio, esto está vinculado con nuestra cuenta personal de Google, ¿verdad? Entonces se puede llenar, ¿verdad? Em, sí, exacto, va a Ocupa consumir espacio. el mismo espacio que tengamos en nuestro Drive, nuestro Gmail. Mm, Es un solo paquete de disponibilidad bien. de, sí, de espacio. Sí, eso tienen que tenerlo en cuenta porque tampoco es cuestión de cargar todo lo que anda dando vuelta por ahí acá al asset, porque nos ocupa espacio y luego nos va a aparecer el famoso mensaje de Google de te quedaste sin espacio, y te invita a pagar por más espacio o a eliminar. Así que nada, ojo con esto. Acá normalmente se cargan algunas capas necesarias como para hacer algunos recortes, y listo, ¿sí? No. También ahí pueden ocupar un poco su espacio en la computadora local, si no, no lo tengan todo acá en la nube. Ese es un poco el mensaje. Bien, en el panel central es donde escribimos el script. Acá es donde, bueno, tenemos que escribir en lenguaje de JavaScript. También soporta otro lenguaje que es Python, pero lo normal y como la optimización mayor está para JavaScript, ¿sí? Hay algunas operaciones que se pueden hacer muy sencillas, pero una vez que uno escribe el script, lo puede guardar con save, lo puede ejecutar, lo puede resetear o puede crear una app. Bueno, que esto es un poco más avanzado. El tercer panel se conoce como, es como, es como como algo donde te muestran los resultados, ¿sí? Tiene una consola, y esto es bastante utilizado en programación, que es como una ventanita donde te va mostrando el resultado de la operación que realizas. También hay un inspector para cuando uno tiene una capa, le puede dar un clic y el inspector te devuelve el valor que tiene almacenado la capa ahí, ¿sí? Sea vectorial o raster. Y en task se guardan las tareas. Por ejemplo, cuando hagamos procesamiento, eh, corremos el algoritmo y acá en task, en tareas, te va a mostrar cuándo termina de procesar. Acuérdense que este procesamiento es todo en la nube y se demora un tiempito, ¿sí? Eh, Dependiendo de la cantidad de información que proceses, es la cantidad de tiempo que va a llevar. Pero normalmente es rápido, porque les dije, esto lo corren en los servidores de Google. De todas formas, hay que esperar a veces unos minutos, y el resultado lo vas a ver acá en Task. Y por último, la vista geográfica, como dijimos, bueno, tiene el base map de Google. También lo podemos cambiar acá a la versión de satélite. Y tiene unas herramientas muy básicas ahí de paneo, de eh, marcas como un pin u otras geometrías como líneas, polígonos y rectángulos o cuadrados, que se utilizan para otras operaciones como máscaras o para tomar muestras, etcétera. Ya la vamos a ver. Pero bueno, antes de terminar la clase, ¿qué tal si escribimos algunas primeras líneas? No se preocupen que va a ser algo muy sencillo y algo que estamos seguros de que ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Habíamos dicho de que acá podemos realizar una serie de, de, op- de operaciones, y para hacer operaciones normalmente se declaran variables. Así que si les parece, vamos a
empezar a declarar algunas variables para que recuerden eh, cómo van a aparecer en nuestro script. Y lo ideal acá, escuchen esto, lo ideal acá es que se equivoquen, ¿sí? Porque con el error aprendemos muchísimo. En programación se aprende muchísimo de esa forma, equivocándonos, ¿sí? Así que no tengan ningún problema, ¿sí? en equivocarse. Vamos a empezar primero con una variable. Esto uno le va dando enter y se van generando como renglones dentro del script, ¿sí? Eso es importante porque los errores luego nos pueden marcar, ya van a ver que es bastante inteligente el tipo, y nos dice, mirá, te equivocaste en la línea 4. Así que nosotros ahí tenemos la ventaja de ir a mirar qué es lo que pudo estar ocurriendo en la línea 4, ¿sí? Eh, Si les parece, vamos a empezar a declarar algunas variables. Acuérdense que para declarar una variable teníamos que escribir una palabra reservada que es la palabra var. También se puede utilizar una que se escribe let, para que sepan, pero nosotros vamos a utilizar esta que es la más viejita, que es var. Entonces, en su script escriben esa palabra y vamos a escribir primero una variable numérica. Si vamos a escribir número, lo vamos a llamar a la variable número 1, sí, y vamos a utilizar el signo igual para guardar un número entero. Por ejemplo, no sé, yo siempre recuerdo el año de la Revolución Francesa, 1789, ¿sí? Fíjense que aparece un signo de admiración acá que me dice: está bueno esto porque ya te va informando de los errores. En realidad no es un error, sino es un warning, es un aviso de que te olvidaste algo. No es crucial, pero te olvidaste algo. Me dice, missing semicolon. ¿Qué significa? Missing, perdido, o que no encuentra. Semicolon es punto y coma. Bueno, ¿por qué? Porque ¿se acuerdan los símbolos que habíamos hablado al principio cuando hablábamos de la sintaxis? Bueno, en JavaScript toda línea de código, casi todas, terminan en un punto y coma. Es la forma que tiene la computadora de entender de que esta línea, cuando la ejecute, acaba de terminar. Si yo le doy Enter y escribo otra cosa acá abajo, bueno, esto ya es otra línea. Acá terminó la primera, la que está en la línea 2. ¿Sí? Vamos a escribir otra línea, otra variable que se va a llamar número 2, y le vamos a asignar el número de pi. Ah, no, pi no, porque es una constante, perdón. Vamos a escribir, no sé, 25,92. Ahí guardamos un número decimal. Punto y coma para cerrar. ¿Utilizaron coma o utilizaron punto ustedes? Cuéntenme. Coma. Sí, como el profe, y ya metió la pata. ¿Vieron que aparece un cuadrado en rojo al lado de la línea 3? Me dice, mira, eh, yo esperaba que escribas 92, pero hay un error en la línea de código. Before statement, antes de la línea de código, del semicolon, hay como un error de ese 92. El error es esta coma, porque acuérdense que esto se escribe como en el inglés, con el lenguaje anglosajón. Y en el lenguaje anglosajón, el separador de decimales no es la coma, es el punto. No sé si sabían eso. ¿Lo sabían o no? Los No, No, ingleses, bueno, los ingleses cuando todos los días se escriben, aprende algo nuevo. ¿vieron? Hasta en la clase de programación
de sensores aprendemos algo de cultura general. Bueno, en el mundo anglosajón, los decimales no se separan con comas, como lo hacemos acá en países latinos. Eh, no en todos los latinos, porque los mexicanos también utilizan el punto. Es una cuestión ahí, no sé, de distribución idiomática, no sé bien. Pero el tema es que para separar decimales, como estos lenguajes de programación vienen mayormente de la lengua anglosajona, se utiliza el punto, no la coma. Entonces, ¿cuándo utilizan la coma, me dirían ustedes? Y bueno, para las unidades de mil. Por ejemplo, si yo quiero escribir 1978, ahí sí podría utilizar una coma. Bueno, me da un error igual. En JavaScript eso es un error, pero si yo tengo que escribir en un texto común y corrientes, 1789, podría poner 1,789. ¿Sí? Se interpreta como 1789. Pero bueno, acá lo que tienen que saber ustedes es que si utilizo un valor decimal, tengo que colocar un punto. ¿Sí? Bien, otra variable que podemos declarar es, no sé, la vamos a llamar saludo. Vamos a utilizar el signo de asignación, que es el igual, y le vamos a decir hola Euler Engine. Y le ponemos punto y coma al final. De todas formas, sigue apareciendo un error. Bueno, no se asusten, no va a explotar nada. Mirá, en esta línea de código, en esta sentencia, eh, antes del punto y coma, esperábamos comillas, me dice. Perdón, mi traducción es horrible, yo sé. Se pueden reír. Pero estamos tratando de identificar cuál es el problema, ¿sí? Él me dice que está esperando comillas. Y sí, porque recuerden que los caracteres, sean solamente una letra o un texto, tienen que ir entre comillas. Uy, hice cualquier cosa. Bueno, mejor lo escribo porque no es nada largo. ¿Vieron cómo cambió de color la letra? Bien, eso nos indica que está bien escrito. Los números siempre en JavaScript nos van a aparecer con este color azul y eh, los textos con este color, bueno, no sé si es un rojo, es un color ladrillo. Es un color rojo, pero no es invasivo, no es que te duele la vista, ¿sí? Bien. ¿Está quedando algo así o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Ahora, para saber qué es lo que tenemos guardado dentro de esas variables, podemos utilizar la consola para que nos muestre el resultado, ¿sí? Esto se utiliza muchísimo en JavaScript y en los scripts que se hacen acá en Google Engine porque nos sirve para hacer control, para hacer chequeos de que lo que estamos haciendo es correcto o al menos son los valores que por ahí nosotros estamos esperando, ¿sí? Entonces, vamos a escribir una sentencia que dice console se escribe, punto log, y abrimos paréntesis. Acuérdense que después del paréntesis, punto y coma. ¿Sí? Esta sentencia ya es una función predefinida por el lenguaje que lo que va a hacer es mostrarnos el resultado. Por ejemplo, adentro de los paréntesis le vamos a decir que nos muestre el resultado de esta variable.
Entonces, copiamos y adentro de console.log vamos a guardar el nombre de esa variable, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí todos? Sí, profe. Bien. Ahora sí, podemos ejecutar nuestro primer script. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, una vez que está escrito, ¿podemos guardarlo? Sí, podemos guardarlo. Si lo dan acá en Save, tienen guardar como o guardar directamente el script. Yo lo voy a dejar sin guardar, ¿sí? Pero para que vean que esto funciona, que no tiene errores, que ya escribieron algunas líneas de código, le dan acá en Run y no esperen nada en el mapa, ojo. No esperen nada en el mapa porque todavía no hicimos nada con información geoespacial. Pero fíjense que a la derecha les va a aparecer lo que tenían guardado en la variable 1. ¿Aparece ese número o no? Sí, profe. Ah, buenísimo, bien, perfecto. Funcionó el script de ustedes. Es un script muy sencillo que tiene algunas variables, pero ya es funcional. Y esto es importante que lo que han logrado para que se den cuenta de que no es nada del otro mundo escribir un script. Como les dijo Emilio, en el mundo científico muchísimos profesionales hacen esto. Así que está buenísimo que ustedes aprendan a hacerlo y le pierdan el miedo a la programación y a escribir líneas de código. Ya vieron que el mismo programa te orienta un montón. Cuando vos cometés un error, por ejemplo, miren, voy a borrar el cierre de mi paréntesis y automáticamente, fíjense, yo le doy run, error de sintaxis, ¿sí? Y acá te dice, mirá, yo esperaba que vos cierres eh, el paréntesis que abriste antes el semicolon, del punto y coma. Claro, me está diciendo, te olvidaste de escribir, de cerrar ahí el paréntesis. Si yo lo vuelvo a ejecutar, vuelvo a estar funcional. ¿Sí? Bien, ¿qué tal si cambiamos acá por la variable 2? Le damos run y ahora me muestra esto, por ejemplo. ¿Sí? Y si cambiamos acá por la palabra saludo, debería mostrarnos hola Google Earth Engine. ¿Sí? Bien. Eh, bien. Yo creo que vamos a dejar por acá. Eh, Internalizar estas cosas requiere de práctica, ¿sí? Pero ya han hecho lo más importante, que es escribir unas líneas de código muy sencillas y han visto que equivocarse y cometer errores no tiene nada de malo y que al contrario nos sirven como para aprender. Ustedes ya saben cómo funciona esto. Automáticamente cuando vieron el error de que me olvidé de cerrar el paréntesis, bueno, nuestro cerebro ya está aprendiendo. La próxima vez nos vamos a asegurar y vamos a chequear de que estén puestos las aperturas y los cierres de los símbolos, que tenga el punto y coma al final, que cuando escribo un texto vaya entre comillas. Bueno, todas esas cuestiones de sintaxis, de a poquito las vamos a ir incorporando, ¿sí? Pero bueno, yo creo que es importante que hayan podido. Pregunto, ¿todos pudieron ejecutar esas líneas simples? A ver, cuéntenme. Si a alguien no Sí, le profe, ahí salió, recién pude. No, ahí pude, porque no podía. Pero sí, estaba, no sé qué estaba haciendo. escribiendo, no pasa nada. Candelaria, ¿querías decir algo? No sé si Sí, era. profe, que yo también cuando quise poner el del saludo me olvidé de ponerlo las comillas y no me dejaba. Y claro, te avisa ahí que te faltan las comillas. Exactamente. Bien, bien. Eso es aprender, gente. O sea, eh, no es algo, a ver, es algo que requiere esfuerzo y equivocarse, pero eso no es malo. Eh, y nosotros valoramos esto como les decíamos al principio con los profes,
de que estemos en la universidad, que estemos aprendiendo cosas nuevas y que estemos aprendiendo algunos skills que van a representar un plus para nuestra formación profesional. Eso eh, nos parece muy importante. Por eso insistimos un poco con estas clases especiales de que, bueno, nos metamos en algo que no era muy común en nosotros, que es el campo de las ciencias de la computación, pero remarcamos eso, que puede ser algo importante para ustedes, que los puede diferenciar de otro profesional con el mismo título. Así que nada, ánimo con esto y no se desesperen. Como siempre les decimos, los profes estamos acá para ayudarlos. Cualquier duda o consulta, aprovechen estas clases especiales o las clases incluso en vivo, cuando estamos en presencial, digamos, para preguntar. También está el aula virtual. Y bueno, prometemos que de a poco vamos a ir completando este material para ustedes, de manera que, bueno, quizás no sea el más completo, no sea el super manual, pero les va a quedar algo básico, fundamental, para comprender cómo funciona Google Earth Engine. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, consulta? Profe, esto no entra en el parcial, ¿eh? Definitivamente no. Ok. A ver, quiero parar.